Un muy buen día, muchas gracias con todos los que escuchan la predicación y los que están aprendiendo de ello. Hoy vamos a dar una nueva enseñanza. Se trata de los hijos, herencia de Dios. Es el título que le he puesto a esta enseñanza hoy día. Y tomemos mucha atención de esto, porque nos va a ayudar a edificar como padres que somos. Y para que no veamos a nuestros hijos como una carga o un estorbo para realizar nuestros sueños. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 1:25. Y dice así: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí quiero que sepa que está hablando Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, esposa de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Dicen las escrituras que ellos eran siervos de Dios y que Dios veía que ellos estaban rectos delante de él. Pero existía un problemita entre ellos, que ya estaban de edad muy avanzada y no podían tener hijos. Y parece ser que ellos deseaban tener hijos. Tal es el deseo que cuando le dijo el ángel a Zacarías que iba a tener hijos, dudó. Y por esa duda se quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo, que fue Juan el Bautista. El anhelo en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Israel, que cuando se unían un hombre y una mujer, su anhelo primordial era hacer una familia, procrear y tener hijos, y no solamente uno, sino muchos. Lo que en estos tiempos que estamos viviendo ya no se dan, porque ponen como excusa la situación en la cual estamos viviendo. Pues vamos a ver qué pasa aquí, porque vamos a tomar muchos versículos bíblicos de aquí. Vamos a hacer, como le digo yo siempre, bíblico. Porque hoy en día, los hijos, lamentablemente me cuesta decir, los hijos, no solo en el mundo, sino hasta en la iglesia, que se hace llamar de Cristo, o los evangélicos, los hijos lo ven como una carga. Los hijos lo ven como un estorbo. Y ellos también evitan en estos tiempos tener hijos, viendo el ambiente o las circunstancias que se está viviendo en el momento, que dicen que es muy mala. ¿Para qué traer hijos? Dicen incluso, ¿para que vengan a sufrir? No, para eso no tengo hijos. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de todo esto. Primeramente vamos a verla aquí a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que dice: por fin se dignó Dios de quitar esta afrenta. ¿Y qué es una afrenta? Es algo vergonzoso para la mujer cuando no podía tener hijos en esos tiempos. Era como una desgracia, una mala fortuna, un castigo divino. Esto era para los judíos, era un descrédito no tener hijos. Pero ahora ¿qué pues? Ahora no lo ven así. Antes yo pienso que muchas mujeres se sienten bendecidas al no poder tener hijos. Pero en el tiempo de Israel era diferente. En el tiempo del pueblo de Dios, incluso cuando caminaron 40 años en el desierto, ellos tuvieron que multiplicar en medio del desierto. Para aquellos que dicen que hay muchos problemas para tener hijos. En el desierto, 40 años, donde murió toda aquella generación que salió de Egipto, y hubo una nueva generación que tuvo que ser bautizada otra vez al pasar el río Jordán, porque no habían sido bautizados, porque los otros ya habían sido bautizados al pasar el océano. Cuando se dividió el océano fueron bautizados ellos. Pero la incredulidad de muchos de ellos no les permitió entrar a la tierra prometida. Dicen las escrituras, y la escritura es clara, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para que nos sirva de ejemplo en estos tiempos que estamos viviendo.
Y debemos de tomarlos como ejemplo porque muchos de ellos salieron adelante a pesar de aquellos obstáculos que tenían. En esta vida muchos anhelan tener hijos, pero otros evitan tenerlo. Lo ven como un estorbo, como un obstáculo y impiden la multiplicación que Dios pide para la iglesia. Fíjense, hermano, que hay muchas iglesias que quieren multiplicarse, pero en el sentido de que su iglesia crezca y sea próspera y sean, como ellos mismos dicen, las megas iglesias. Pero Dios me muestra la multiplicación en otra manera. Y la primera multiplicación que Él empieza es a través de que el pueblo, la gente o Adán y Eva, los primeros hombres creados, tenían que multiplicarse para que tomen posesión de lo que ya estaba aquí hecho. Para que tengan autoridad ante todas las cosas creadas que Dios había puesto aquí en la tierra. Muchos siervos de Dios anhelan tener hijos, pero tenían que esperar el tiempo de Dios. Es el caso de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Manoah. Manoah es papá de Sansón, que la mujer era estéril, de Ana, la mamá de Samuel, y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y todas estas mujeres que te estoy nombrando eran estériles. Todas eran estériles. Y la mayoría de ellas tenía una promesa que a través de ella el pueblo de Dios se iba a multiplicar. Pero muchas de ellas incluso llegó hasta los 90 años a tener hijos. Estaban en edad muy avanzada que ya no querían, no creían. Es el caso de Zacarías mismo. Y es el caso de Sarai, que dudó cuando Dios le dijo que iba a tener hijos. Ellos no anhelaban tener uno, como en estos tiempos. Porque muchos quieren tener y se ponen números. Yo quiero uno, yo quiero dos, yo quiero la parejita. Pues sépame que en esos tiempos, no anhelaban tener uno, sino muchos. Y vamos a hablar bíblicamente para que me entiendan. ¿Por qué? Porque eran parte, el tener muchos hijos era parte de la sociedad. Eran parte porque incluso en esos tiempos había mucha guerra. Porque en el tiempo de Israel había guerra y había muchas mujeres viudas que quedaban viudas. Tal es el caso que aquí vamos a ver hasta la poligamia. ¿Por qué Dios permitió la poligamia en esos tiempos? Y hay factores interesantes aquí de por qué Dios la permitió. Pero cuando vino Cristo dice sí, pero al principio no era así. Entonces Dios le está diciendo ya al pueblo que vuelvan al principio de estas cosas. A estos niños cuando nacen hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que hacerles ver cómo se mueve el mundo o que no caminen con la corriente de este mundo. Cuando estoy hablando de hijos, no estoy solamente hablando de los hijos procreados entre un hombre y una mujer o un matrimonio, no. Estoy hablando de aquellos hijos espirituales cuando vienen al Evangelio. Porque recordemos que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Cuando tú tienes la mente abierta a la justicia de Dios, tú vas a madurar rápido. Tú vas a entender las cosas de Dios. Pero si tú no tienes la mente abierta o la tienes entreabierta, sabrás muy poco. Tal vez sepas lo básico nomás, pero no lo más importante. Y si la tienes cerrada, no te va a entrar nada de Dios, porque todavía estás en las cosas de este mundo. La entrega te lleva a madurar
No importa por lo que estemos pasando o nos esté aconteciendo en ese momento. Fuimos apartados nosotros desde antes de la fundación del mundo para todas estas cosas. Porque esto no es una casualidad como muchos piensan que ocurrió o que Dios cogió a la gente al azar. No, la Escritura nos enseña que nosotros como siervos de Dios fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos y para el tiempo del apóstol Pablo, que también dice, y los tiempos que estamos viviendo. Y que tenemos que Dios no ha improvisado en nosotros, no ha cogido, como digo, al azar, no ha improvisado, no. Nosotros ya somos apartados antes de la fundación del mundo. Ahora lo que tienes que hacer es tú, es dejarte guiar, dejarte llevar, que aprendas a creerle a Dios, no al hombre, porque el hombre es astuto incluso hasta para manejar la Biblia y engañarte, porque si no fuera así, no hubiera tantas religiones, hermanas, tantas denominaciones hubiera, porque son buenos para manipular la Biblia. Tal es el caso que, ¿por qué te digo que las manipula? Porque llega el momento que uno les hace ver a estos ministros de Dios que están equivocados y siguen en lo mismo. Ya no lo hace porque se equivocaron o porque no entendieron o porque así le enseñaron. Porque al ellos darse cuenta que viven en equivocación, en ese momento deben de cambiar. Pero no cambian. Te lo digo por experiencia propia, ellos no cambian, siguen en lo mismo. Es difícil. Mírate, fíjate, cuando yo hablo en YouTube y escucho de muchos que acusan a estos hombres y le muestran bíblicamente a estas iglesias la prosperidad, más que todo. Le muestran bíblicamente lo equivocados que están ellos. Pero no, hermano, no entienden, porque nos hemos acostumbrado a vivir conforme al mundo. Pero el propósito de Dios en todo esto es que nosotros, todo y cada uno de nosotros, nos parezcamos a su Hijo amado. Que empecemos a caminar en esa vida espiritual. Y sabiendo que toda cosa que te pueda suceder en medio de ese llamamiento que quiere Dios, que te parezcas a su Hijo, a Jesús. Así literalmente, que te parezcas en el proceder a Jesús aquí en la tierra. No importa lo que tengas que pasar, lo que te tenga que acontecer como hijo de Dios. Dios lo que quiere es que tú empieces a confiar en Él sin importar incluso el qué dirá la gente. Porque muchas de estas cosas nos llevan incluso a perder en el sentido no de que se muera la gente, sino que a perder en el sentido de que la gente se te va a alejar de ti por predicar una verdad. La gente ya no, incluso se te va a esconder a ti por predicar la verdad. Es el caso de Jesús, que cuando le empezó a hablar la palabra de que este es mi cuerpo, que tienes que comerte, esto es mi sangre, tienes que beberte, se empezaron a alejar de Jesús. Y Jesús se daba cuenta incluso que la mayoría de ellos estaban por conveniencia de comer nomás. No les importaba muchas veces ni los milagros que hacía Jesús, sino que Jesús lo sustentara en esos momentos con el pan de cada día, pero el pan material, no era el pan espiritual. Cuando dice la palabra que de toda palabra que sale de la boca de Dios va a vivir el hombre, no solo del pan, o sea, de tu almuerzo, de tu merienda, de tu comida, de tu cena, no. Dice de que toda palabra que sale. Entonces nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender a vivir de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a tener vida de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y no ser personas estériles. Estériles porque muchos tienen años en el evangelio incluso y palabra de vida eterna no tienen, hermano. La mayoría incluso de ellos tienen palabra de muerte. La mayoría incluso de ellos tienen palabras solo del mundo.
pero no han llegado a engendrar a través de la palabra de vida eterna. Muchos incluso no han llegado a concebir. Por la mala vida que le muestran los ministros. Es penoso, hermano. Vuelve siempre esta palabra que dicen que los buenos somos más. Pero si tú vinieras a Dios, te dieras cuenta que los malos son más. Los buenos son pocos. Y los buenos son aquellos siervos de Dios que están empezando a caminar en Dios y están buscando ser buenos como su Padre. Porque Dios es bueno. Y porque es bueno, vamos a ver qué nos recompensa a nosotros. Por eso el título de esta enseñanza se llama Los hijos, herencia de Dios. Mírala cómo estaba esta mujer. Vio como una afrenta, una vergüenza el no poder tener hijos. Mientras muchos lo ven como un obstáculo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 21. Vamos a leer del 1 al 6. Dice así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que un hijo en su vejez que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y entonces dijo Sara, me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Y qué vejez, hermano? Dios tiene promesas para nosotros y se la había hecho a Abraham cuando lo sacó y le dijo que salga de su tierra y de su parentela, de su padre y su madre, y salga y deje todo eso. Y lamentablemente cuando Dios nos llama también nos dice lo mismo. Sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tus enseñanzas, de tu costumbre, de lo que tu papá, tu mamá te dijo, y ven, adiéstrate a mi palabra. Cuando Dios nos llama, nos dice lo mismo, nos saca de esa tierra, de esa parentela, de esos hermanos, de esos amigos que tuvimos, nos saca para que vengamos a vivir en la promesa de Él. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Y que iba a ser una nación, que él iba a ser padre de multitud. Cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham tenía 75 años, y si él tenía 75, Sara lo llevaba con menos, que eran 10, entonces tenía 65. Ya estaban, prácticamente ya estaban viejos, ya estaban avanzados en edad, hermano, a esa edad. Pero le promete a esa edad, y el único que se ve que no le refuta a Dios sobre esto es Abraham. Pero Sara sí estaba en duda en todas estas cosas. Y pasó el tiempo y Sara hace lo que no tenía que hacer. En ese tiempo también se permitía, como habían esclavos, se permitía que cuando no podían tener hijos, ellos tenían esclavas y se la daban al esposo para que ese hijo pase a manos de ellas, porque así era la ley antes. Los esclavos eran pertenencia de los amos, que en este caso era Sara y Abraham. Tenían esclavos ahí y le da. Y tienen un hijo llamado Ismael. Pero este no era el hijo de la promesa, sino que Sara quiso adelantar el tiempo de Dios.
y nace Ismael. Después que nace Ismael, ya cuando Ismael tenía 13 años, la Biblia dice ahí que Ismael tenía 13 años, por ese tiempo nace ya Isaac. Llega el hijo de la promesa. ¿Y cuántos años tenía Sara en ese tiempo? Tenía 90 y Abraham tenía 100. Algo increíble. Algo que en estos tiempos no se lo puede creer. Por eso hacer cosas sobrenaturales para Dios es lo mejor que sabe hacer Él. Abraham de 100 y Sara de 90. Y le dio un hijo. Porque había una promesa en Dios. Aquel hijo le pusieron Ismael. Y sigue. Vamos a hablar de mujeres estériles aquí que anhelaban a tener hijos. Porque Sara anhelaba tener hijos, pero ya no le creía. Como no creyó, como dudó Zacarías cuando se le apareció el ángel. Y Sara no creía. Dios cumplió su promesa y nace este hombre llamado Isaac. Todo problema que nosotros pudiéramos tener en nuestro transcurso caminando en esta tierra son insuperables. No son superables cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Nada es insuperable. Dios supera todo dolor, toda angustia, toda su desesperación. No importa en las condiciones que tú te encuentras. Dios primeramente te va a sacar adelante y Dios tiene una promesa ahora con nosotros de llegar a la casa prometida. En ese tiempo, cuando lo sacó Dios de Egipto a Israel, era la tierra prometida, pero ahorita tenemos las casas prometidas, tenemos el reino prometido que Dios nos los promete a nosotros. Y que Dios nos invita a que tengamos paciencia. Porque la Biblia nos enseña que nosotros somos reyes y sacerdotes ante los ojos de Dios, aunque el mundo nos vea como lo último. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de saber caminar nosotros aquí en este mundo como hijos de luz. En el versículo 7 de aquí dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Algo que, como yo digo, Sara no creía. Por eso es que dice todo eso. Dios cumple su promesa y no tarda. Pero todo lo que Dios promete es al tiempo de Él. No es el tiempo de nosotros. Y tenemos que saber esperar en el tiempo de Él. No adelantar los tiempos, querer adelantar los tiempos, como no solo lo hizo Sara, lo hizo también Raquel con Lea. Hicieron lo mismo, quisieron adelantar. La impaciencia, la desobediencia, la duda nos lleva a alejarnos de Dios. Nos dejan ciegos. No nos permite ver la promesa de Dios. Pero aquí estamos hablando de más de cómo mujeres en estos tiempos deseaban tener hijos. Y ya digo, no uno, sino muchos hijos. Vamos a seguir leyendo y vamos a Génesis mismo, ya que estamos aquí en Génesis, vámonos a Génesis 25. Ahora vamos a hablar de Isaac. En el 25-21 dice así. Y oró, mira, otra mujer estéril. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ahora bien, hermano. ¿Saben lo grandioso de esto? Primeramente que cuando nace Isaac, Sara tenía 90 años. Y las escrituras nos muestran que Sara vio todavía crecer a su hijo. Porque ella muere a los 127 años. O sea que cuando muere Raquel, cuando muere Sara, ¿sí? Isaac tenía 37 años. Y como tenía que llegar la promesa,
de que Abraham tenía que ser padre de multitud. Isaac tenía que tener mujer. Y verdad, y mandan a buscar mujer entre los primos de ellos y traen a Raquel. Pero resulta que cuando viene Raquel, también era estéril. Y Isaac, cuando se hace a Raquel, tenía 40 años. La Biblia lo dice, aquí mismo lo dice. Tenía 40 años. Y después salió su hermano que trabajaba en el 26, dice. Y después salió su hermano trabada su mano en el calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella le dio a luz. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron, Isaac se hizo de Rebeca, tenía 40. Y fíjate, tuvo que esperar 30 años y él fue quien le ora a Dios por esta mujer que no podía tener hijos. Y muchas veces nos toca a nosotros, hermano. Es orar. Y cuando tú oras, Dios va a oír, Dios va a estar pendiente. Porque la oración es parte fundamental para que los milagros ocurran. Y hay que presentar tus necesidades delante de Dios. ¿Cuál es tu necesidad de tener? Era una necesidad para ella tener hijos. El que se reproduzca. Y le nacieron dos, no le vinieron uno. Y no se puso uno aquí, porque aquí cuando le nacen dos se pone la mano en la frente y dice, oh Dios, ¿y ahora? Siempre viendo las circunstancias. No, ellos contentos con sus dos hijos. Esaú y Jacob. 30 años esperó este hombre para dar luz. Y muchas veces nos toca esto, hermano. De orar. Porque Dios es bueno. Dios lo puede hacer. Para los que quieren tener hijos. Para los que no ven como obstáculo el tener hijos. Para eso les estoy hablando. Y para los que piensan que son un obstáculo para abrirle el entendimiento. Y que vean por qué Dios quiere que el hombre se multiplique aquí en la tierra. No que se quede estancado, sino que vaya creciendo cada día y cada día más y más. Vamos a ver otro, porque quiero esta enseñanza que sea corta. Génesis 29, 31, y después pasamos al 30 por ahí mismo. 29:31 dice así: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijo, pero Raquel estéril. Ahí dice, y Raquel era estéril. Había una promesa, porque el hijo de esta mujer, Raquel, porque ahí ya empezó la poligamia con los hijos de Israel, porque ya Jacob ya tenía dos hijos, dos esposas, y de esas dos esposas eran hermanas incluso. Pero ¿por qué Dios permite eso? Ya lo vamos a ver después. Aunque ya di algo parecido, algo para que me entiendas ahí. Vamos al 30, del 1 al 3, y nos saltamos después al 22 hasta el 24, y dice así: viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo, o si no me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, he aquí mi sierva Bilba, llega a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Como dije, en el tiempo de Israel eso se permitía, cuando no podían tener hijos. Tenía una sierva, tenía una esclava y se la dio y tuvo hijos. Lo mismo que hizo Sarai, hizo ella, y no tuvo la paciencia. Y en el 22 dice así, del 22 al 24 dice así: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijo. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios, ha quitado mi afrenta. Esa palabra afrenta, la misma que dice
Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Afrenta. Y llamó el nombre de le llamó su nombre a José diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y le dio otro hijo llamado Benjamín. Mira aquí, hermano, otra mujer estéril deseosa de tener hijos. En este caso, a veces nosotros actuamos de acuerdo cómo recibimos la corriente. Si la corriente está a favor de nosotros, estamos bien, porque muchas veces no necesitamos mover mucho los brazos para nadar, sino que la corriente nos lleva y nos sostenemos ahí flotando y aprovechamos. Es el caso de Jacob. Él ya tenía hijos con Lea. Él ya tenía y no se preocupaba por tener más hijos, porque ya Lea le estaba dando hijos. Es más, le llega a decir: ¿acaso soy Dios? Pero ¿qué hizo en cambio Isaac? Que no vivía en poligamia, solo tenía a Raquel. Tuvo que orar por su esposa para que Dios le concibiera y le diera hijos. No solo por su esposa, puesto que lo hizo por él también. Y es el caso también, otro caso más, de otra mujer estéril aquí que también nos habla la Biblia. Vámonos a 1 Samuel 1. Primera de Samuel 1, del 1 al 6. Dice así: un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suc y Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. Era estéril. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ogni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer todo y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque a Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Otra sierva de Dios. Esta es la madre de Samuel. Lo mismo, cuando usted escucha esta historia, este hombre Alcana tenía hijos e hijas, pero sí amaba a Ana. Pero Ana deseaba tener hijos, porque aquella mujer, Penina, siempre la atormentaba y se le burlaba de que ella no podía tener hijos. Pues ella también, en su búsqueda por tener hijos, va y ofrece promesas a Dios. Le pide a Dios un hijo. Y efectivamente le da un hijo llamado Samuel. Pero ella había hecho una promesa, que cuando naciera el niño lo iba a entregar para que sirva en el templo de Dios. Y efectivamente pasó eso. Ella oraba en silencio, dice, cuando hacía esta petición. Y cuando lo oía el sacerdote Elí, creía que estaba embriagada. Y él le tuvo que ver que no estaba embriagada, sino que estaba hablando desde dentro de la amargura de su corazón, se puede decir, de no poder tener hijos. Y le había hecho la promesa y el deseo del sacerdote, que Dios haga conforme a tu deseo. Mira el sacerdote lo que Dios haga conforme a tu deseo. Nace el hijo y tocó otra vez subir a ofrendarle a Dios, y no quiso ir Ana,
sino hasta el momento en que Dios, ya el niño esté dispuesto para irlo a dejar. Bueno, dice Elcana, haz lo que prometiste con Dios, porque en parte, imagínate a su hijo, no le importaba, porque iba a dejar su hijo ahí. No sé de qué edad lo llevó, pero lo llevó muy niño. Y lo entrega, y hizo la promesa, y Elcana pendiente de que cumpla la promesa. Después de un tiempo, las escrituras nos muestran, dice después que en el 24 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando un becerro le trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Jehová me lo dio. Me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días de mi vida será de Jehová. Todo lo adoro a Jehová. Bueno, si tú sigues leyendo la historia de Ana, pudo tener más hijos. Tuvo como 3 hijos más. E incluso una hija. Porque era el deseo de estas mujeres tener. Y cuando no vamos a abrir en Sansón también habla, en Jueces 13:2, habla del padre de Sansón que se llamaba Manoa. Manoa era el padre de Sansón, y resulta que la madre de Sansón también era estéril. Y de ahí nace Sansón, que tenía que juzgar en esos tiempos a los filisteos, a través de las hazañas que hizo, las cosas que hizo Sansón ahí, porque había una promesa que tenía que hacerlo. Mujeres estériles, hermano. Pero Dios pide multiplicación en el pueblo de Dios. En el hombre mismo pide multiplicación. El hombre quiere, como dije en la introducción de esto, el hombre quiere la multiplicación, pero de la iglesia, pero de su familia no. Porque cuando Jesucristo dice, la mies es mucho, mas los obreros poco, piensan solamente en predicar la palabra y ganar almas, y traerlas a las iglesias y llenarlas. Y tú no sabes que los obreros también salen de tus hijos, de lo que nacen en el matrimonio. Porque fíjate, cuando Dios crea al hombre, en Génesis 27, y Dios creó a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Y en el 28 dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Les está diciendo que se multipliquen. Pero no, es más, ellos querían estar unidos y Dios quería esparcirlo alrededor del mundo. Tú ves la Biblia y vas a ver. Por eso le confundió la lengua ahí en Génesis 6. Porque Dios quería que se esparzan, que se vayan por el mundo. Y ellos no querían quedarse ahí. Y para eso necesitaban una multiplicación. Y cuando sale del arca de Noé, se multiplicaron los hijos de Noé. Pero el hombre no se quiere multiplicar. Fíjate, ahora, aquí estamos hablando de los hijos de creación. O de la creación. Hay hijos de creación, pero también hay hijos de formación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Génesis 2, vas a ver a un Adán que está solo. Primeramente tú lo ves solo. Es el caso de que Dios hace una promesa. Para que me entiendas mejor esto. Los de creación son como los hijos de la esclava. En esta que habla la Biblia. Y la deformación son los hijos de la promesa, que son los hijos de Sara. Porque cuando tú vas a Génesis 2, ves a otra clase de hijo o otra clase que ya no es creada sino formada, que lo llama Dios. Pero en Génesis 7 forma a un hombre solo llamado Adán.
Lo forma solo a él. Y después que lo forma él, comienza a formar, a formar, sí, los animales, pues pone el huerto del Edén, está el huerto del Edén, y lo pone ahí en el huerto del Edén. Pero él estaba solo con los animales. No había multiplicación ahí. Con respecto a él, entre los animales sí, con respecto a él no había multiplicación. No sé si me entienden. Para muchos esto se les hace duro de entender, hermano. Que llegan a decir, yo soy como muchos evangélicos que muy comúnmente usan los versículos bíblicos y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ese versículo, o los versículos de la viuda que tenía ese derramamiento de sangre, esos versículos son comunes, pues yo uso versículos como este, siempre los uso, para que entiendan. Por ejemplo, muchos evangélicos piensan que Eva no tuvo hijos en el huerto. Entonces, ¿Dios para qué la crea entonces si no quiere que tenga hijos en el huerto? Tú tienes que aprender a ver los tiempos. Cuando tú estás leyendo las escrituras, mira los tiempos. Por ejemplo, donde hay un tiempo que es claro y te da a entender Dios. Que cuando Isaac se hace de Raquel, cuando Isaac se hace de Rebeca, él tenía 40 años. Y va tan rápido, y tú no ves que parece que en los 40 años, si tú te das cuenta, si no nombra abajo los 70, que a los 70 años tuvo Isaac hijos, tú dirás a los 40 los tuvo. Pero no es así. Los tuvo a los 70. O sea, habían pasado 30 años. Pero fue así rápido porque en la escritura, así mismo hay un tiempo aquí que tú tienes que aprenderlo a ver. Hay palabras que te dicen y que tú tienes que discernir qué es lo que Dios te está diciendo. Y si yo te digo que dentro del huerto Adán y Eva tuvieron hijos, porque tuvieron hijos. Porque la Biblia lo dice y no está muy escondido, pero lo dice. No dice tampoco, y Abraham y Adán y Eva tuvieron hijos dentro del huerto. No lo dice así. Pero como yo digo, al buen entendedor, pocas palabras. Mucha gente le he escuchado hablar de este versículo bíblico y hacen entender que dentro del huerto Adán y Eva, y se ven sorprendidos. ¡Wow! Yo no sabía. Y para mí es normal. Muchos lo están entendiendo, pero otros todavía no le llega, no le cabe en la cabeza. Porque aquí dice, y la mujer dijo, en el 16, en Génesis 3:16, después que la hace, la forma, dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz, los hijos de tu deseo serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti, dice, y multiplicaré. O sea, ¿cómo multiplicaré? Quiere decir que dentro del huerto tenía. Es como que un día ya le hablé esto para que me entienda. Que yo le estoy pagando a un empleado que tengo, le estoy pagando por decir $50 semanal. ¿Sí? Despreocúpate, le digo que yo voy a multiplicarte. Ya no vas a ganar $50, sino $100 semanal. Y multipliqué el sueldo de mi obrero, del trabajador, del que está. Por eso dice, y multiplicaré en gran manera tus dolores. O sea, dentro del huerto tenía dolores, pero no a la magnitud que ahora se lo tiene. ¿Cómo te das cuenta? Porque acá dice, y dijo, vale. En el 20 dice, aquí en el 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque ella era, no dice es, porque ellos estaban en la vida eterna, ellos vivían la vida eterna ahí dentro del huerto. Porque ella era, dice, madre de todos los vivientes. Bien, no dice
de estos vivientes. Nosotros somos hijos. Cuando no tenemos a Dios, somos hijos de la muerte. Estamos sin vida. Porque el pecado que cometió Adán y Eva dentro del huerto nos apartó de Dios, y esa muerte, eso es una muerte para Dios, apartado de Dios. Y Dios quiere la multiplicación, hermano. Pero no hemos comido el cuento del mundo, traemos cosas del mundo acá a la iglesia incluso, y caminamos con el mundo y le creemos más al mundo y no a Dios, hermano. Le creemos más a las autoridades del mundo y no a la autoridad que Dios pone. Y no, por lo menos a la escritura que está ahí. No, hermano, no le creen a eso. Porque dice, ¿para qué traer hijos aquí a la tierra? Después de eso, la Biblia nos habla que después de eso, después que salieron del huerto, salieron y tuvieron hijos, pero ya eran hijos. Las escrituras nos enseñan que a pesar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros perdimos esa imagen y semejanza de Dios. Porque vivió Adán en el 5 dice, en el 5, vamos a leer el 5, ahí 1 dice. Este es el libro de la genealogía de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó y lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y lo llamó su nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró hijos a su semejanza conforme a su imagen, el hombre caído. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo pueden ser estos hombres hijos de vida, hijos de luz? Si la gente en el mundo tiene la imagen y la semejanza del hombre caído, no la imagen de Dios, porque se la perdió, hermano. Se la perdió. Fíjate, dice las escrituras en Romanos 8:20. Vamos a ver la creación. En Romanos 8:20 dice así: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad de la gloriosa, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, tú ves esa creación, dice, está sujetada en vanidad. Toda la creación de Génesis está sujeta a la vanidad. Y ahí está la creación del hombre de desobediencia. Estos son los hijos de la esclava, de la sierva de Sara. Ahora, ¿Dios qué hace? Es llamarte, sacarte de esa creación para venir acá y formarte, para que formes parte de los hijos de formación, para que formes parte de la creación, del reino de Dios. ¿Es tan difícil entender esto? Yo a veces pienso que sí. Porque a mí se me hizo un poco difícil entender, pero lo entendí. Te hablo esto porque lo entiendo, no porque lo creo, ni porque así me lo contaron, o porque así yo veo las cosas. Porque cuando tú dices que así ves las cosas, es porque tienes algo de duda. Pero cuando tú estás seguro, lo dices, sí, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Que Dios no quiere que seas hijo de la esclava, que no quiere que seas parte de esa creación que fue formada en vanidad. Por eso el versículo bíblico de Salmo dice, el que no ha llevado su alma a vanidad. Salmo 24 que vimos la otra semana dice lo siguiente: limpio de mano y puro de corazón. 24:4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, a los hijos de Dios. No eleves tu alma a las cosas vanas, porque eso te la está sacando, te está limpiando, te está instruyendo. Eres la nueva creación, eres la nueva criatura de Dios. Y tú necesitas ser formado. Cristo no quiere que formes parte de la creación vanidosa, sino parte de la vida eterna. Recuerda que Adán y Eva dentro del huerto tenían vida eterna. Por eso eran llamados los hijos de luz. Como lo llama aquí. Por eso lo llaman los hijos de luz.
o los hijos vivientes. Tenían vida, hermano, ahí. Pero acá, cuando tú no estás con Dios, tú vienes a la vida, vienes a la resurrección, cuando vienes a la presencia de Dios. Pero hoy en día, hermano, nos hemos acostumbrado, no nos damos cuenta que las élites mundiales, los que tienen el control de este mundo, no quieren la procreación de las parejas, del hombre y mujer, lo están apartando, hermano. No se dan cuenta cómo dañan el diseño de Dios. Fíjate que yo a veces veo que en parte nos volvemos hasta criminales. Discúlpame la palabra, tal vez exagere. Cuando nosotros actuamos igual al mundo. Porque ya hemos hablado de Onán, el hijo de Judas. Sí, Onán, el hijo de Judas. El que no quiso darle descendencia al hermano, a él. Porque Dios le quitó la vida a porque se portaba mal. Pero como él tenía su esposa y la esposa no había concebido hijos, tuvo que ir Onán a darle hijos, porque esa era la ley de ese tiempo. Pero ¿qué hizo Dios? Al ver que él vertía en tierra, eyaculaba en tierra, le quitó la vida. Pero dice, ¿por qué? Como Dios, y todavía no estaba la ley de Moisés, por eso le digo, tenemos que volver al principio. Le quitó la vida. Él estaba usando el anticonceptivo de esos tiempos. Uno de los anticonceptivos de esos tiempos. Porque estoy enterado que en esos tiempos, no solo en el mundo entero usaban anticonceptivos también para no tener hijos. Era uno de los anticonceptivos. Y Dios le quitó la vida. Y ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque parece ser que para Dios hay vida ahí. Porque es una semilla que estás poniendo ahí, hermano. Porque cuando tú tienes intimidad con tu esposa, tú estás poniendo una semilla. Cuando tú pones un árbol, es con la idea de que salga el árbol. O sea, tú pones las semillas para que crezca y salga el producto que tú quieres. Lo mismo tú estás haciendo. La semilla que Dios nos puso aquí fue Cristo Jesús. Dice las Escrituras que esa semilla, que toda semilla que viene aquí tiene que morir para que empiece a producir, para que empiece a dar fruto. Y efectivamente, Cristo tuvo que morir como semilla aquí en la tierra. Y cuando muere, Él empieza a dar fruto, que somos nosotros el fruto de esa semilla que es Cristo. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que entender una cosa que Dios quiere en nosotros. Cuando nos hacemos de un compromiso, que seamos el 2 en 1, o sea, uno solo. Pero ese 2 en 1 es el hombre y una mujer. No es el 2 en 1, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Porque interrumpes la creación. No hay creación ahí, no hay procreación, hermano. Y no sabes que esto quieren las élites mundiales y nos hemos comido, sí, la anticoncepción. Es que los hijos, dice, si tú supieras que toda esta gente en esos tiempos vivían en guerra. Vivían con hambre. Pero tenían que reproducirse al mismo tiempo. Y el pueblo de Dios ha creído. Por eso digo, a veces nos volvemos criminales y no nos damos cuenta. Somos criminales y no nos damos cuenta haciendo estas cosas. Dejándonos llevar por la ciencia, por la tecnología, por lo bonito que es esto, que mejor es así, mejor un hijito. Y yo le digo una cosa a estos que han tenido un hijito, ¿sí o no? Que es feo cuando se mueren. Y sabes que es tu único hijo. Qué triste, ¿no? No tener más para que te consuelen, para que estén contigo, para que tu dolor sea un poco leve, que te va a doler, sí, aunque tengas 20, te va a doler. Pero si tienes más a tu alrededor, es que ese era el propósito de Dios. Y ese propósito lo vamos a ver la otra semana, hermano.
Vamos a ver por qué Dios quiere que nos reproduzcamos. Te doy un ejemplo, una entrada nomás te doy de esto, de cuál es el propósito de Dios. No vea a tus niños, a tus hijos como un obstáculo. Velo como una herencia de tu Padre. Porque eso dice la Escritura. Amén. Hasta aquí llego con esta. He avanzado bastante según lo que he escrito. Y espero que se me haga corta. Pero lo importante aquí es que sepas y entiendas a Dios. Que Dios no quiere que camines como el mundo y que confíes en Él. Amén.